Cuando los turistas fotografían las columnas del templo de Karnak, sonríen, ven grandeza, historia, belleza. No ven lo que ocurría dentro, pero tú estás a punto de saberlo. Primavera, año 1200 a.C. Una niña de 9 años está de pie en el patio de un templo. No llora, ya no puede. La golpearon la última vez que lo intentó. Su nombre era Nefertari. Su padre la entregó 3 días antes, no por maldad, por deuda. No podía pagar con grano ni con plata, así que pagó con su hija. Le dijo que era un honor, que serviría a los dioses, que debía sentirse orgullosa. Mintió. Mientras las navajas de bronce raspaban su cuero cabelludo, arrancando las trenzas negras que había llevado toda su vida. Nefertari comenzó a llorar. Una sacerdotisa mayor la golpeó en el rostro. Las servidoras del dios no lloran. Ya no tienes lágrimas, ya no tienes nombre. Ahora perteneces a Amón. Ese instante fue el comienzo de 43 años de encierro. Todo ello oculto detrás de muros cubiertos de escenas de perfección divina. Nefertari no estaba sola. Era una entre miles de niñas y mujeres que vivieron y murieron dentro de los templos de Egipto, vestidas de pureza, atrapadas en servidumbre. Llevaban títulos que sonaban sagrados: esposa del dios, mano de la diosa, las puras. Detrás de esos nombres hermosos había un mecanismo, frío, calculado, diseñado para borrar personas, y nadie te lo ha contado así. Había otra niña, se llamaba Mutenguilla. La trajeron de Nubia cuando tenía 8 años. No hablaba el idioma, no sabía a dónde la llevaban. Lloró sin parar durante el viaje hasta que un guardia la golpeó y le dijo que llorar estaba prohibido a partir de ese momento. Así aprendió a llorar en silencio. La asignaron al templo de Mut, la diosa de la maternidad. La cruel ironía solo se volvería evidente con los años. Servía a una diosa que simbolizaba a las madres, mientras a ella se le negaba para siempre el derecho de convertirse en una. El proceso que transformaba niñas en posesiones del templo tenía una sola intención: borrar quiénes eran. Primero, el ritual de purificación. Las conducían a un estanque sagrado, las examinaban bajo el pretexto de verificar su pureza. Lo llamaban limpieza sagrada. Era una humillación ritualizada, disfrazada de acto divino. Si la niña intentaba resistirse, le decían que los dioses estaban observando, que estaban poniendo a prueba su obediencia. Ese momento le enseñaba algo que nunca olvidaría. Dentro de estos muros, su voluntad no existía. Después llegaba el afeitado. Cada hebra de cabello eliminada, oficialmente para preservar la pureza ritual, en realidad para destruir la identidad. Cuando Nefertari miró su reflejo en un espejo de bronce, no reconoció el rostro que la observaba. Esa persona ya no era Nefertari, era lo que el templo había fabricado. Luego le quitaron el nombre, el que su madre le había dado. Le asignaron uno nuevo. Se le ordenó no pronunciar jamás el suyo real. El nombre que la unía a su familia fue declarado muerto, y con él murió simbólicamente la niña que alguna vez fue. Finalmente llegaba la ceremonia del matrimonio divino. La vestían de blanco, la adornaban con joyas, la conducían ante la estatua de la divinidad para pronunciar votos de servicio eterno. Cuando Mutenguilla pasó por ese ritual, tenía 10 años. El sumo sacerdote afirmaba ser la voz de la diosa y le ordenó repetir: acepto los votos, me entrego a Mut, mi vida es su propiedad, serviré en obediencia para siempre. Ella repitió cada frase sin entender lo que significaban, sin saber que ese momento la ataría al templo hasta el día de su muerte. Imagina un solo día en la vida de Nefertari antes del amanecer. Un dormitorio común, decenas de mujeres en silencio. No existía la privacidad, no existía la elección. El día comenzaba con rituales, túnicas de lino blanco, trabajo asignado, tejer, moler grano, limpiar santuarios, horas interminables de labor monótona presentada como servicio sagrado. Pero lo que hacía todo eso verdaderamente insoportable no era el trabajo, era el silencio forzado. Prohibido hablar sin permiso,
Cualquier conversación era castigada. Estaban rodeadas de personas y completamente solas. La única amiga de Nefertari se llamaba Takayat. Trabajaban juntas frente a los telares. A veces se susurraban cosas, muy bajito, casi sin mover los labios. Una tarde la supervisora lo notó. Sin ninguna advertencia, golpeó a Takayat con un palo de madera. La arrastró hacia afuera mientras gritaba. Esto es lo que les ocurre a quienes rompen el silencio. Takayat desapareció 3 días. Cuando regresó ya no habló. Sus ojos estaban vacíos. 2 meses después desapareció para siempre. La supervisora simplemente anunció que había sido declarada impura y devuelta a los dioses. Nadie preguntó qué significaba eso. Todas lo sabían. Mutemwiya cumplió 16 años. Llevaba 8 dentro del templo, pero aún conservaba recuerdos de su hogar. Recordaba las canciones de su madre. Una noche, creyendo que nadie la escuchaba, tarareó una vieja melodía nubia. Alguien la oyó, la denunció. A la mañana siguiente fue llevada ante el sumo sacerdote. Él la golpeó. No tienes madre, no tienes lengua, excepto la de los dioses. No tienes recuerdos, excepto los que nosotros te damos. La encerraron 7 días en un almacén oscuro. Cuando salió algo dentro de ella, había muerto. Nunca volvió a cantar. Ahora escucha con atención, porque aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. Entre las mujeres del templo, algunas tenían una designación especial. Esposas del dios, participaban en ceremonias descritas como uniones sagradas, rituales que supuestamente conectaban el mundo humano con lo divino y aseguraban la prosperidad de Egipto. Los textos que las describen suenan poéticos, llenos de simbolismo, pero detrás de ese lenguaje se escondía algo muy diferente. Los sacerdotes de alto rango afirmaban encarnar físicamente al dios durante esos rituales. Se vestían con atuendos divinos, proclamaban actuar en nombre de la divinidad misma. A las mujeres elegidas se les decía que recibirían una bendición especial, que resistirse significaría desafiar la voluntad divina, que negarse podría traer consecuencias sobre todo Egipto, y las mujeres, adoctrinadas desde los 8, 9, 10 años para creer que sus vidas pertenecían a los dioses, obedecían, no porque quisieran, sino porque no conocían otra forma de existir. Lo que los sacerdotes llamaban unión sagrada, las mujeres lo conocían por otro nombre, uno que nunca se atrevieron a pronunciar en voz alta, pero que cargaron en silencio durante años. Algunas quedaron embarazadas. Esos hijos eran declarados oficialmente bendecidos por los dioses, pero también eran la evidencia viva de lo que había ocurrido. Las niñas nacidas dentro del templo eran criadas para servir en él, los niños para convertirse en sacerdotes. El ciclo se alimentaba a sí mismo, generación tras generación. Nefertari tuvo una hija. Durante 3 años la cuidó, 3 años de amor dentro de una jaula. Luego la niña fue separada de ella para comenzar su propio entrenamiento. Nefertari volvió a sus tareas. A partir de entonces, solo veía a su hija desde lejos en los corredores del templo, sin poder acercarse, sin poder hablarle. Observar cómo su pequeña era moldeada por el mismo sistema que la había destruido a ella fue el peso más pesado de todos. Las que se atrevían a resistir abiertamente recibían el castigo más extremo. Las llevaban más allá de los muros y las abandonaban en el desierto, sin comida, sin agua, una muerte lenta y deliberada bajo el sol. Una mujer llamada Genutmaet se levantó un día durante una comida y gritó: «Esto no es sagrado, estos hombres no son dioses, somos prisioneras». Silencio total. La capturaron de inmediato. A todas las mujeres del templo se les obligó a observar cómo se la llevaban. A la mañana siguiente, las condujeron a ver lo que quedaba. El sumo sacerdote declaró: «Este es el destino de las impuras». Pero Genutmaet dejó algo más que miedo. Enseñó a las demás que la resistencia debía ser invisible para sobrevivir, y así sobrevivió, en canciones con significados ocultos, en miradas breves durante las oraciones, en errores deliberados tejidos en las telas
que formaban palabras apenas visibles. Yo resisto. La mayoría murieron dentro de aquellos muros, enterradas en fosas comunes, sin nombre, sin ceremonia. Cuando Nefertari murió a los 52 años, su cuerpo fue colocado junto a otras 3 mujeres en una fosa sin marcar, sin ataúd, sin ritos. Su hija, ya adulta, ya sirviendo a la misma institución, tenía prohibido llorarla. La orden era simple: olvidar que alguna vez existió, pero algunas se negaron a desaparecer. En rincones ocultos, sobre fragmentos de piedra, grabaron palabras: nací libre, ellos me arrebataron eso. Recuerden que éramos personas. Y Mutembuya, 2 días antes de morir, grabó sus últimas palabras en la pared de una cámara oscura: vengo de más allá de la primera catarata. El nombre de mi madre era Manatari. Recuerdo su voz. Nunca olvidé quién era antes de que me llevaran. Esta vida no fue mi elección. Si encuentras esto, sabe que viví, sabe que recordé. Su mensaje todavía existe, todavía susurra desde la piedra. Yo existí, yo importé, recuérdame. Los templos de Egipto siguen en pie. Los turistas los recorren admirando sus columnas y sus relieves. Nadie les dice lo que ocurrió dentro, pero ahora tú lo sabes. La próxima vez que veas esas imágenes, esos monumentos que aparecen en libros de historia y documentales, recuerda que detrás de cada muro pintado con escenas de dioses y reyes había mujeres, mujeres que llegaron siendo niñas, que nunca volvieron a salir, que fueron borradas en vida y en muerte, y que aún así encontraron la manera de resistir, aunque solo fuera con un pequeño rasguño en la piedra. La historia siempre ha pertenecido a quienes construyeron los monumentos, nunca a quienes los limpiaron desde adentro. Los templos siguen en pie, las piedras todavía recuerdan, y ahora tú también.